Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos reunidos, Paco, Leonardo y yo para poder, hablar un poco de el libro de Leonora de Edgar Allan Poe, donde lo vamos a leer para después dar un análisis y reflexión de lo que entendimos y explicaremos un poco de los narradores, personajes y ambientes, si no mal recuerdo. Eleonora. Vengo de una raza notable por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de que si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimos exaltados, a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan del día conocen muchas cosas que escapan a los sueños solo de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de eternidad y se estremecen al despertar, descubriendo que han estado al borde de un gran secreto. De un modo fragmentario aprenden algo de la sabiduría propia y mucho más del mero conocimiento propio del mal. Penetran, aunque sin timón ni brújula, en el vasto océano de la luz inefable, y otra vez, como el aventurero del geógrafo Nubio, diremos pues que estoy loco, concuerdo, pero por lo menos que hay dos estados distintos en mi existencia mental. El estado de razón lúcida, que no pudiese discutirse y pertenece a las memorias de los sucesos de la primera época de mi vida, y un estado de la sombra y duda que pertenecen al presente y a los recuerdos que constituyen a la segunda era de mi existencia. Por eso, creed que les contaré del primer periodo y a lo que puede resaltar lo último. Conoced tan solo el crecimiento que merezca o dudar resultamente, y si podéis dudar, haced lo que dicto ante el enigma. La amada de mi juventud, de quien recibo ahora con calma claramente estos recuerdos, era la única hija de la hermana de mi madre, quien había muerto hace largos tiempos. Mi prima se llamaba Eleonora. Siempre había vivido vivíamos juntos, bajo un sol tropical, en el valle de la hierba irisada. Nadie llegó jamás sin guía a aquel valle, pues quedaba muy apartada ante la cadena de gigantescas colinas que lo rodeaban con sus promontorios, impidiendo que entrara la luz en sus bellos escondrios. No había senderos hollados a su vecindad, y para llegar a nuestra feliz morada era precioso aparentar con fuerzas del follaje de miles de árboles forestales y pisotear del esplendor de millones de flores fragantes. Así era como vivíamos solos, sin saber nada del mundo fuera del valle, yo, mi prima y su madre. Desde las confusas regiones más allá de las montañas, en el extremo más alto de nuestro circundado dominio, se deslizaba un estrecho y profundo río, y no había nada más brillante salvo los ojos de Leonora, y serpeando furtivos en el sinuoso carretera, pasaba al fin a través de una sombría garganta entre colinas aún más oscuras que aquella donde saliera. Lo llamábamos el río del silencio, porque parecía haber una influencia enrumecedora de su corriente. No brotaba ningún murmullo de su lecho, y se deslizaba tan suavemente que los al- aliforados guijarros que nos encontraban contemplar en el hondo de su seno no se movían, en quieto conocimiento, cada uno en su antigua posición, brillando gloriosamente para siempre. Las márgenes del río y de sus numerosos arroyos deslumbrantes que se deslizaban por que se deslizaban por caminos sinuosos hasta su cauce, así como los espacios que se extendían desde los márgenes descendiendo a las profundidades de las corrientes hasta tocar el lecho de guijarros en el fondo. Esos lugares, no menos que la superficie entera del valle, desde el río hasta las montañas que lo circundaban, estaban todos alfombrados con una hierba suave y verde, espesa, corta, perfectamente uniforme y perfumada de vainilla, pero tan salpicada de amarillos renúnculos, marginarias blancas, purpúreas violetas y asfoderos rojo rubí, que su excesiva belleza hablaba a nuestros corazones con altas voces, del amor y la gloria de Dios. Y aquí y allá, en bosquecillos entre hierba, como selvas de sueño, brotaban fantásticos árboles cuyos altos y esbeltos troncos no eran rectos, mas se inclinaban graciosamente hacia la luz que la sombra a mediodía en el centro del valle. Las manchas de sus cortezas alternaban el vívido esplendor del ébano y la plata, y no había nada más suave salvo las mejillas de Lenora, de modo que, de no ser por el verde vivo de las enormes hojas que se derramaban desde sus cimas en largas líneas trémulas,
Desglosando en los cíferos, podría haberlos creído gigantescas serpientes de Siria rindiendo homenaje a su soberano del sol. Tomados de la mano, durante 15 años, erramos, Eleonora y yo, por ese valle antes de que el amor entrara en nuestros corazones. Ocurrió una tarde al terminar el tercer lustro de su vida y el cuarto de la mía, abrazados junto a los árboles serpentinos, mirando nuestras imágenes en las aguas del río silencioso. No dijimos una palabra durante el resto de aquel dulce día, y aún al siguiente nuestras palabras fueron temblorosas, escasas. Habíamos arrancado al dios Eros de aquellas ondas, y ahora sentíamos que había encendido dentro de nosotros las ígneas almas de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían distinguido a nuestra raza llegaron en tropel con las fantasías por las cuales también era famosa y juntos respiramos una dicha delirante en el valle de la hierba iriasa. Un cambio soberbio en todas las cosas, extrañas, brillantes, flores estrelladas, brotaron en los árboles donde nunca se verían flores. Los matices de la alfombra verde se ondearon y mientras una por una desaparecían las blancas margaritas, brotaban en su lugar de 10 los asfodelos rojo rubí, y la vida surgía en nuestros senderos pues altos flamencos hasta entonces nunca vistos, y todos los pájaros gallos, resplandecientes, desplegaron su plumaje escarlata ante nosotros. Peces de oro y plata frucentaron el río, de cuyo seno brotaba poco a poco un murmullo que culminó al fin en la arrulladora melodía más divina que el de la arpa eólica. Y no había nada más dulce salvo la voz de Leonora, y una nube voluminosa que habíamos observado largo tiempo. En las regiones de Íspero flotaba en su magnificencia de oro y carmesí, y difundiendo paz sobre nosotros, descendía cada vez más día a día, hasta que sus bordes descansaron en las cimas de las montañas, convirtiendo toda su oscuridad en esplendor, y encerrándonos como para siempre en una mágica casa prisión de grandeza y gloria. La belleza de Leonora era de los serafines, pero era una doncella natural e inocente, como la breve vida que había llegado entre las flores. Ningún artificio disimulaba el fervoroso amor que animaba su corazón, y examinaba conmigo los escondrijos más recónditos, mientras caminábamos junto por el valle de la hierba iriasa. Descubríamos sobre los grandes cambios que se habían producido en los largos tiempos. Por fin, habiendo hablado un día entre lágrimas del último y triste camino que debe sufrir el hombre, en adelante se demoró Leonora, en este único tema doloroso, vinculándolo con todas nuestras conversaciones, así como en los cantos del bardo de Seychelles. Las mismas imágenes se encuentran una y otra vez en cada grandiosa variación de la frase. Vio el dedo de la muerte posado en su pecho y supo que, como la efímera, había sido creada perfecta en su hermosura solo para morir, pero para ella los terrenos de tumba se reducían a una consideración que me reveló una tarde, a la hora del crepúsculo, a orillas del río de silencio. Le dolía pensar que, una vez sepulta en el valle de la hierba irisada, yo abandonaría para siempre aquellos felices lugares, transfiriendo el amor entonces tan apasionadamente suyo a otra doncella del mundo exterior y cotidiano. Y entonces allí me arrojé precipitadamente a los pies de Eleonora y juré ante ella y ante el cielo que nunca me uniría en matrimonio con ninguna hija de la tierra, que en modo alguno me mostraría desleal a su querida memoria o a la memoria del abnegado cariño cuya bendición había yo recibido, y apelé al poderoso amo del universo como testigo de la piadosa solemnidad de mi juramento, y la maldición de él o de ella, santa en el Eliseo, que invoqué si traicionaba aquella promesa, implicaba un castigo tan horrendo que no puedo mentarlo. Y los brillantes ojos de Leonora brillaron aún más al oír mis palabras, y suspiró como si le hubieran quitado del pecho una carga mortal, y tembló y lloró amargamente, pero aceptó el juramento, y el juramento la alivió en su lecho de muerte. Y me dijo pocos días después, en tranquila agonía, que en pago de lo que yo había hecho para confortación de su alma, velaría por mí en espíritu después de su partida, si le era permitido. Volvería en forma visible durante la vigilia nocturna.
pero si ello estaba fuera del poder de las almas en el paraíso, por lo menos me daría frecuentes indicios de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos vesperales o colmando el aire que yo respiraba con el perfume de los incensarios angélicos. Y con estas palabras en sus labios sucumbió su inocente vida, poniendo fin a la primera época de la mía. Hasta aquí he hablado con exactitud, pero cuando cruzo la barrera que en la senda del tiempo formó la muerte de mi amada y comienzo con la segunda era de mi existencia, siento que una sombra se espesa en mi cerebro y duda de la perfecta cordura de mi relato. Más, de, más dejadme seguir. Los años se arrastraban lentos y yo continuaba viviendo en el valle de la hierba irisada. Pero un segundo cambio había sobrevenido en todas las cosas. Las flores estrelladas desaparecieron de los troncos de los árboles y no brotaron más. Las matices de la alfombra verde se desvanecieron y uno por uno fueron marchitándose los asfodelos, rojo rubí, y en lugar de ellos brotaron de a 10 oscuras violetas como ojos que se retorcían desasosegadas y estaban siempre llenas de rocío. Y la vida se retiraba de nuestros senderos, pues el alto flamenco que ya no desplegaba su plumaje escarlata ante nosotros, mas voló tristemente del valle a las colinas, con todos los gallos pájaros brillantes de que habían llegado en su compañía, y los peces de oro y plata nadaron a través de la garganta hasta el confín más hondo de su dominio, y nunca más adornaron el dulce río. Y la arrulladora melodía, más suave que el arpa eólica y más divina que todo, salvo la voz de Leonora, fue muriendo poco a poco, en murmullos cada vez más sordos, hasta que la corriente tornó, al fin, a toda la solemnidad de su silencio originario. Y por último, la voluminosa nube se levantó y abandonó los picos de las montañas a la antigua oscuridad, retornó a las regiones del Éspero y se llevó sus múltiples resplandores dorados y magníficos del valle de la hierba irisada. Pero las promesas de Leonora no cayeron en el olvido, pues escuché el balanceo de los incensarios angélicos, y las olas de un perfume sagrado, flotaban siempre en el valle, y en las horas solitarias, cuando mi corazón latía pesadamente, los vientos que bañaban mi frente me llegaban cargados de suaves suspiros y murmullos confusos llenaban a menudo el aire nocturno. Y una vez, pero solo una vez, me despertó de un sueño, como el sueño de la muerte, la presión de unos labios espirituales sobre los míos. Pero aún así, se rehusaba a llenarme en el vacío de mi corazón. Ansiaba el amor que antes lo colmara hasta derramarse. Al fin el valle me dolía por los recuerdos de Leonora, y la abandoné para siempre en búsqueda de las vanidades y los tur- turbulentos triunfos del mundo. Me encontré en una extraña ciudad, donde todas las cosas podían haber servido para borrar el recuerdo de los dulces sueños que tanto duraban en el valle de la hierba irisada, del fasto y la pompa de una corte soberbia, y el loco estrépito de las armas y la radiante belleza de la mujer extraviaron e intoxicaron mi mente. Pero aún entonces mi alma fue fiel a su juramento, y las indicaciones de la presencia de Eleonora todavía me llegaban en las silenciosas horas de la noche. De pronto cesaron estas manifestaciones y el mundo se oscureció ante mis ojos, y quedé aterrado ante los abrasadores pensamientos que me poseyeron, ante las terribles tentaciones que me acosaron. Pues llegó de alguna lejanísima tierra desconocida a la larga corte del rey a quien yo servía, una doncella ante cuya belleza mi corazón desleal se doblegó enseguida, a cuyos pies me incliné sin una lucha, con la más ardiente, con la más abyecta adoración amorosa. ¿Qué era en verdad mi pasión por la jovencita del valle? En comparación con el ardor y el delirio y el arrebatado éxtasis de adoración con que envería toda mi alma en lágrimas a los pies de la eterna Ermengarda. Brillante serafín de Mengarda, y, sabiéndolo, no me quedaba lugar para ninguna otra. Divino ángel Ermengarda,
y al mirar en las profundidades de sus ojos, donde moraba el recuerdo, solo pensé en ellos. Me casé, no temí la maldición que había invocado y su amargura no me vistió. Y una vez, por solo una vez en el silencio de la noche, llegaron a través de la celosía los suaves suspiros que me habían abandonado y adoptaron la voz dulce, familiar, para decir, duerme en paz, pues el espíritu del amor reina y gobierna y abriendo tu apasionado corazón a Ermengarda. Estás libre por razones que conocerás en el cielo de tus juramentos a Eleonora. Como diría nuestra Miss Lupita, qué fuerte, ¿no? La verdad, es un título que, bueno, después de hacer una breve investigación, pudimos identificar que es como muchos autores lo consideran una autobiografía, a lo que toma cierto sentido el hecho de que nos cuentan como primero el presente del autor, de Edgar, para después contarnos como el desarrollo de su historia de amor, de juventud que tuvo con Eleonora, que era su prima, que la cual también existió y también tuvo cierto romance con ella. Entonces realmente va contemplando esto como, bueno, yo lo considero como un, una carta o bueno, un diario donde él expresa sus sentimientos y el duelo que pasa ante este sentimiento de haber perdido el amor de su vida y después el como que el remordimiento, bueno, el tabú de la época de volverse a casar. Claro, y estaba como que ahí bueno, recordemos que este libro fue en 1842. Entonces, como dices, en sí ya en la vida de Edgar Allan Poe, pues ya había pasado todo ese amorío, como explicas, con su prima. Recordemos también que la parte del tiempo, pues en sí no hay un tiempo predefinido en la historia, porque podemos decir que es atemporal, porque como dice Ale, salta en el tiempo y divide su vida en fases, no diciendo que su primera fase inicia cuando tiene su amor con Eleonora, que era su prima, y esa fase termina cuando Eleonora fallece y inicia su segunda fase cuando pues sigue la vida, ¿no? Y es como dice, él le hace el juramento, pero termina decayendo pues su corazón ante otra chica, hermosa, bella como la expresa, que era Emergarda, y es como, pues yo siento que lo reflejo con su última, pues sí, con su pareja, porque pues recordemos que Edgar Allan Poe pues tuvo demasiadas amantes, entonces como que no sé, sentimos como que no, sí se encuentra ese tabú que dicen que no puedes tener otra novia, digamos, otra esposa, pero como que no cuadra mucho con la vida que... Y bueno, claramente, pues como tipo de conclusión, es que pues esto que acabamos de leer es más que nada como un género que tiene que ver con el romance, ¿no? Porque digamos que, pues al principio explica que tiene como, que tiene dos estados de su existencia, ¿no? Que es el de razón lúcida y el otro que es sombra y duda. Y él, digamos que en la primera muestra, pues cuando después de 15 años de estar con su prima, pues digamos que cae pues en amor, ¿no? Y cómo en los senderos del valle, cómo todo era, para así decirlo, feliz, ¿no? Cómo todo estaba decorado de maravillas, cómo mencionaba que, pues, digamos, que todo lo que pasaba, siempre decía que no se comparaba tanto pues, con Eleonora, ¿no? Que decía de que todo está brilloso, pero no tanto como los ojos de Eleonora, o todo suena muy dulce, pero no más que la voz de Eleonora. Entonces muestra mucho ese como romance que a lo mejor tuvo, y entonces es muy interesante cómo digamos que de un tiempo a otro, después de la muerte, como que muestra su segunda fase, ¿no? Que digamos que todo de alguna manera se marchita. Entonces también nos puede mostrar cómo, pues, el autor, de alguna manera, expresa también, pues, pues, una parte de su vida, ¿no? De que, pues, perdió a su esposa y todo. Y es curioso porque también muestra que, según hizo un juramento, ¿no? De que ya no iba a casarse con otra persona, pero pues al final su instinto humano, por así decirlo, pues digamos que se dio ante otra mujer y tiene mucha relación con el autor, ¿no? Porque como dice Paco, tuvo muchas relaciones, entonces es muy interesante cómo está esa relación, ¿no? Entre el autor y su libro y cómo está relacionado con su vida, ¿no? Sobre su sufrimiento, sus alegrías. Entonces, es todo muy bonito. Bueno, concluyendo,
Pues yo diría que realmente el género sería como el género principal de Edgar Allan Poe, que sería el romance gótico, donde hace como que cierta relación, yo siento que el Valle de la Hierba Irisada es como el avance de su relación, ¿no? Como inicia como algo tenue, pero que prospera, un lugar bonito. Y con los pasos del tiempo se va enamorando Edgar bueno, de su prima, que después se vuelve su esposa, y el valle empieza a florecer, empieza a ser un lugar más nítido, más agradable para el propio Edgar. Y ya cuando se empieza a enfermar y bueno, llega la parte de su duelo, es cuando nos mencionan que el valle ya no se ve como antes, se ve un valle oscuro, triste, muy solitario. Entonces como que sabemos que Edgar es una persona que pudo obtener muchos romances, pero yo llego a la conclusión que ningún romance es como el primero. Si siempre nos vamos a acordar de nuestro primer amor, porque es como nuestra primera experiencia y es la que más nos duele cuando la perdemos. Ya las demás son como experiencias agradables, pero la primera es la que nunca se nos va a olvidar. Sí, claro, y es como, pues sí, ¿no? Lo expresa bastante bien en su libro, porque pues quieras o no, si no hubiera afectado en su vida, no hubiera creado una historia conforme a ese romance. Entonces sí tiene bastante pues que ver lo que estás diciendo. Y sí, concuerdo mucho contigo porque como que cambia mete las emociones y los sentimientos en el ambiente. También lo mete en el personaje, pero lo expresa demasiado en su ambiente, como decían que las flores se marchitaban y generaban otras flores de color rojo intenso cuando Eleonora estaba ya decayendo en su enfermedad. Cuando hasta el final Eleonora muere, ve que esas flores también cambian de color a algo más oscuro y sombrío, ¿no? Entonces sí llega a ver pues sí, sus cambios si lo podemos decir, emocionales y cómo sentía y cómo se percibía él mismo, porque pues quieras o no, era una historia pues como sabemos, el narrador es en primera persona. Entonces fue una historia narrada directamente por el protagonista, que pues se explicaba cómo se sentía y cómo se sintió en ese momento, porque pues, sabemos que la cuenta en un tiempo ya, pues ya mayor. Y siento que lo único que nos podría faltar para expresar serían los personajes, que no sé si ustedes están de acuerdo, pero serían cuatro, que sería el protagonista, sería Eleonora, que es su prima, que es uno de los personajes principales. Sería también la mamá de Eleonora, que pues era su tía, pero realmente como que no influyó mucho en la historia, simplemente la mencionó porque vivía con ella y ya. Y pues, ¿cómo se llaman? Ermengarda, que pues terminó siendo su esposa al final y al cabo cuando termina pasando eso. ¿O ustedes qué piensan? Pues de hecho, igual que Paco, creo que más que nada se enfocó en estos dos personajes, que era pues el protagonista, que en este caso, desde mi punto de vista, y creo que ustedes también pensamos que es Edgar, ¿no? Que le está como narrando un poco de su vida, ¿no? Es como una tipo autobiografía, por así decirlo, de pues qué fue lo que pasó y cómo se sintió y todo eso. Entonces, más que nada, los personajes principales podrían ser entre pues Eleonora y pues el protagonista que pues nunca mencionan el nombre y de alguna manera Poe escribe esto, bueno, yo pienso que Poe escribe esto, pero de alguna manera también para como aliviar los sentimientos de culpa, ¿no? Por pues amar a otra mujer, ¿no? A pesar de que murió pues su esposa y acabó pues casándose con otra. Entonces, entonces de acuerdo con mi compañero Paco de que estos son cuatro, los cuales ya mencionó. Y entonces ya dijimos que igual es típico romance gótico, como dijo Alejandro. Y sería todo. Y sí, finalizamos cuando él se libera después de realizar su epifanía de que iba a estar todo bien y que no le debía nada a nadie. Bueno, si les gustó este video, pues ya saben, denle like y nos vemos en otro video. Adiós.